Podemos sentirnos que Dios está lejos, que no está allí, que es muy difícil por lo que pasamos. Las experiencias de cada uno son de cada uno. Son experiencias que de muchas maneras retan nuestra esperanza en el Señor. Y por eso quiero hablarles de esa esperanza gloriosa que tenemos todos en el Señor. Quiero invitarlos a que en este texto podamos seguir cómo Isaías le habla al pueblo, le habla a Dios y cómo Dios le responde a Isaías con un mensaje que para ustedes y para mí debe hacernos recordar en una pregunta que yo quiero hacerles en esta mañana. Usted que está allá, ¿en quién confía usted? ¿En quién confía usted? ¿En quién ha puesto su confianza? No es fácil saber en quién confiamos. Muchas personas suelen decir, que confían en Dios, pero en sus actitudes, sus acciones revelan realmente en quién confían o en qué confían. Para Isaías era un momento muy difícil. El rey Usías había muerto y había muerto de lepra. Había usurpado lo que solo los sacerdotes podían hacer: ofrecer incienso a Jehová. Y el rey se había atribuido esas prerrogativas y Dios lo había castigado. Había sido un rey que se había comportado de una manera piadosa, pero fue elevándose cada vez más y llegó a un orgullo espiritual que prácticamente lo sacó de ese camino en que Isaías era un joven. Estaba muy ilusionado con él seguramente, pero fue muy decepcionado por la actitud del rey. Luego vino otro rey. Era un rey no tan piadoso, se llamaba Acaz. Ese rey no puso su confianza en Dios tampoco. Fue un rey que prácticamente todo lo echó a perder porque cerró el templo. Promovió las imágenes de adoración y fue un rey que se convirtió prácticamente en un vasallo de Asiria. Dios, para mostrarle al pueblo de Israel y de Judá su profundo enojo por el grado de inmoralidad en que habían llegado, el grado de poco respeto a Dios. Dios en ese momento habló por el profeta Isaías a una sociedad completamente alejada de Dios y que confiaba en sí misma. Y fue en ese contexto de profunda idolatría, de tremenda falta de respeto a Dios, de apostasía, en que Dios comenzó a hablarle a un pueblo en lo que venía. Y eso que venía era tremendo para ellos. Iba a ser algo que Dios iba a dejarlos en completa pensamiento, y los iba a sacar de un estupor. El rey Acaz creía que su salvación estaba en el rey de Asiria. El reino del sur, el reino del norte, era el rey Jeroboam, y también había una descendencia de él tan impía en que prácticamente el rey Peca se había aliado también con otras personas para derrocar al rey de Judá y poder poner otro rey que no obedeciera a los asirios. Y en ese contexto viene este mensaje de Isaías. El pueblo pecó, el pueblo fue llevado al cautiverio. Isaías capítulo 40 es un mensaje de consolación para ese pueblo. Dejémoslo como está, no se preocupen, vamos a dejarlo como está, dejémoslo así como está, no se preocupen. ¿En quién confía usted?
Acaz confió en Asiria y le fue muy mal. Los reyes del norte confiaron en el brazo de Egipto y les fue muy mal. Y con esa pregunta Isaías nos introduce cómo Dios quiere que haya para su iglesia esa esperanza gloriosa de Él. Esa esperanza que ustedes y yo debemos vivir, debemos hacerla realidad. La verdad es que la mayoría de los cristianos de hoy, poco o nada, creen ya en la esperanza de Dios. Muchos buscan la esperanza en lo más seguro de este mundo. Pero Dios nos reta a todos como iglesia para que entendamos que Él aquí en la IBM tiene un avivamiento para nosotros. Ese avivamiento comienza con esa gloriosa esperanza de Él. Él quiere que ustedes y yo vivamos en esa esperanza como se la prometió a Israel en Isaías 40. Del capítulo 40 al 48, esta porción se conoce como el libro de la consolación. Todo el capítulo 40 al 48 trata de cómo Dios consuela a su pueblo. El pueblo fue al exilio. Isaías lo miró proféticamente y escribió. Y les habló a esas personas, aunque esas personas todavía no existían. Y dejó este maravilloso mensaje que también es para nosotros. ¿Cómo aviva Dios su iglesia en su gloriosa esperanza? Primeramente, el verso número 1 y 2, miren lo que dice. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Lo primero que Dios quiere para avivar su iglesia en esa gloriosa esperanza es que Dios quiere proclamar las buenas nuevas de redención. Para ser consolados por Dios, tenemos primero que oír su palabra, oír su evangelio. Si yo en mi vida cristiana comienzo a buscar fuerzas, consolación en el dinero, que el dinero va a satisfacer mi problema, que mis habilidades personales, mis habilidades financieras o profesionales me darán la salida. Dios dice, entonces, ¿en quién confías? Si mi esperanza está en mis amigos, si mi esperanza está en las personas, Dios me dice, ¿en quién confías tú? No puedo ver la gloriosa esperanza de Dios si mi confianza está en otro lado. Y Dios le dice ahora al pueblo que está en el exilio babilónico, consuelen, consuelen al pueblo mío, dice vuestro Dios. Proclamar las buenas nuevas de redención para el que ha caído en pecado, o para el que está sufriendo por el pecado de otro, o para el que está sufriendo por la injusticia de la humanidad. Oír su palabra, entender que en su evangelio se encuentra la respuesta a mi necesidad de consolación. Es la salida que Dios da primero. El verbo consolar allí, 2 veces, es un imperativo. Es un imperativo. Y está en una forma verbal hebrea que indica intensidad. O sea, es Dios
Dios diciéndole a unos, consuelen a mi pueblo. En realidad Reina Valera dice consolaos, pero es que eso es más reflexivo, se suena como una voz reflexiva, pero en realidad es consolad, como dice la Biblia de las Américas. Consuelen a mi pueblo, consuélenlo. ¿Quiénes? Pues los que hablamos, los que proclamamos el Evangelio. Le decimos a la persona, le decimos a usted que está en su casa, que tiene problemas, que no sabe cómo resolver. ¿En quién confía usted? En la consolación de las personas, en la consolación del dinero, en la consolación de su fuerza. Dios dice no. Consuelen a mi pueblo, consuélenlo, dice el Señor, háblenle al corazón. Hablar al corazón es un hebraísmo que se refiere a que yo tengo que decirle a la persona con amor, con ternura, pon tu confianza en Dios. Deja de confiar en otra cosa y pon tu confianza en Dios de una vez por todas. Ese verbo, hablen, también un imperativo. El corazón es el lugar donde uno reflexiona, el lugar donde se toman las decisiones de la vida. De manera que proclamando las buenas nuevas de redención, que es lo que Dios dice acá, díganle a voces gritando que su tiempo es ya cumplido. Se acabó la faja, se acabó el golpe de Dios, se acabó el castigo por el pecado de este pueblo, que su pecado es perdonado, o si lo quieren más claro, es pagado. Ya está pagado. Y dice que doble ha recibido de la mano de Jehová. ¿Por qué causa? Por todos sus pecados. Este pueblo está en el exilio babilónico. Y después de tanto tiempo, Dios le dice a este pueblo, consuelen a mi pueblo, díganle que yo lo voy a liberar del yugo en donde está. Consuélenlo con mi mensaje, con mi palabra, con las buenas nuevas de que yo lo voy a librar de su angustia, de su lloro, de su decepción, de todo lo que tenga en el corazón. Díganle que hable el Evangelio y que en ese Evangelio yo le voy a hablar, dice Dios. Y yo le voy a decir que yo he pagado por él, que yo he llevado todo por él. Lo llevó en la cruz de Cristo. Él se llevó a la cruz todas mis tristezas, mis decepciones, todo lo que este mundo pueda darme, todo lo consumió Dios en la cruz. Y es en esa cruz donde perdonó todos mis pecados. Por eso la voz hebrea, por todos sus pecados. Esa voz hebrea, por todos, en nuestro español no se mira tan claro, pero lo que está diciendo realmente es absolutamente por la totalidad de los pecados, pasados, presentes y futuros. Dios los había perdonado, estando ellos en el exilio. Consuélenlo y díganle, dice Dios, que para que vean mi gloriosa esperanza, primero tienen que oír el Evangelio. ¿Acaso nos va a dar las palabras de los hombres una esperanza que nos sostenga a nosotros? No pueden. Los hombres no pueden darnos esa esperanza. Ni nada de este mundo puede darme a mí los pies firmes para que yo espere en la esperanza gloriosa de Dios. Pero su palabra sí.
la Biblia, lo que Él me promete, porque es una promesa hermosa que no miente. Y Él quiere que yo en esta iglesia avive mi corazón en esa esperanza. Pero hay que oír la palabra. Hay que ser consciente de que he pecado contra Dios. Y que mientras yo quiera vivir en pecado, ¿cómo puedo acceder a la consolación de Dios? Arrepintiéndome, pidiéndole perdón por mis pecados. Y Él me dice, yo he pagado por todos tus pecados. Y nos dice algo más de esa gloriosa esperanza. Verso 3 al verso 5. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cómo muestra Dios a su iglesia esa gran esperanza? Proclamando las buenas nuevas, diciéndonos, ustedes son libres para mí. Y la segunda, removiendo todo obstáculo que impida manifestar su gloria en la iglesia. Obstáculos como cuáles, como qué obstáculos podríamos decir. La incredulidad, la soberbia. Miren lo que dice: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Texto que jala Mateo para presentar a Juan el Bautista en el desierto, anunciando la venida de Jesucristo. Esa venida ya ocurrió, ya pasó, Él ya vino. Y yo no puedo vivir la vida cristiana como si Cristo no hubiera venido, como muchos quieren vivirla. Cuando yo digo que Cristo ha venido, Juan el Bautista dijo: preparen camino en la soledad a nuestro Dios, enderecen todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Una metáfora. Cuando Cristo vino, ningún monte se bajó, literalmente hablando. Ningún camino reverdeció, literalmente hablando. No, esas son metáforas para Dios decir: si tú quieres ver mi gloria, esa esperanza de gloria, tienes que ser humilde. Tienes que abandonar la soberbia. Tienes que abandonar el resentimiento, la malcriadeza, la altivez contra Él. Hay que ser humilde. Tenemos que ser humildes. Humillarnos, reconocer que yo no tengo esperanza más allá que la que Jesucristo me ha dado a mí. Pero ahí está el soberbio, que confía en él mismo, confía en él, confía en sí mismo. ¿Y cómo se pregona en los púlpitos hoy? Confiar en sí mismo. Dios dice: fíate de Jehová. Fíate de Jehová, en Jehová. ¿Qué? ¿Cómo? De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero la gente soberbia que viene a la iglesia, que gracias a Dios aquí no hay. Oramos porque no haya.
El soberbio no puede experimentar esa esperanza gloriosa en Dios. Como depende de Él, Él depende de Él. Me las sé todas, me las juego todas, puedo todas, pero Dios llega un momento que le hace lo que le hizo al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, que se creían que podían escapar de ese camino que Dios tenía. Y Dios les advertía y les decía: ustedes han hecho un pacto, ¿verdad?, con la muerte. ¿Creen que se van a burlar de mí? ¿Creen que Asiria los va a salvar? ¿Ustedes otros creen que Egipto los va a salvar? Bueno, dice Dios, en la trampa yo los voy a agarrar. Tarde que temprano el soberbio, Dios le traerá una receta de humillaciones para que aprenda a poner su confianza en Dios. Uno también puede ser soberbio silenciosamente, asolapadamente. No se le mira a la persona esas actitudes, pero en su corazón pone otras cosas. Y Dios dice: mi hijo no está bien. ¿Cómo va a ver mi gloria si está confiando en él mismo? Tengo que darle algo para que reaccione. Y así hizo con el pueblo de Israel. Estas personas lo perdieron todo: casa, carro, tierra, patria, identidad. Perdieron todo. Pero Cristo ya vino. Y Juan el Bautista le decía al pueblo: arrepiéntanse, humíllense ante Dios si quieren ver su gloria esperanzadora. Es decirle a Dios: Dios, aquí estoy. Sinceramente, Señor, la verdad, yo he confiado en mí mismo. He confiado en mis habilidades, perdóname. Padre, he confiado en lo que tengo en el banco, perdóname. Realmente, Señor, confío en las personas y luego confío en ti, perdóname. Quiero ver tu gloria en mi vida. Entonces Dios dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Dios quiere remover todo obstáculo que le impide que tú puedas ver su gloria manifestada en tu vida. Hay que removerlo. Hay que ir al corazón, buscar ahí donde está escondida la costra del pecado disimulado y sacarlo de ahí para ver la gloria de Dios. Por eso dice el verso 5: y se manifestará ¿qué? La gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Lucas 3, 4 al 6 recoge ese pasaje. ¿Cuándo vimos la gloria de Jehová? ¿Cuándo la vimos? ¿Cuándo dice Juan que vimos su gloria? ¿En quién la vimos? En Cristo. Cuando tú viniste a Cristo, tú viste la gloria de Dios. Tú vives en la gloria de Dios. No puedes vivir en otra cosa. Tu corazón tiene que estar en esa gloria. Si esa no es la gloria de Dios, es la tuya. Y si es la tuya, si es su gloria, usted no va a poder ver realmente a Dios manifestado en su vida. Y los obstáculos que usted tiene ahora no los va a poder superar porque usted está confiando en sus propias fuerzas. Y así no se puede, dice Dios. Pero Dios hace algo más para avivar a su iglesia con una gloriosa esperanza. Mantiene firme su palabra eterna. Versos 6 al 8. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo.
séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Qué palabras más hermosas. Lo que está diciendo es que Dios te dice a ti, me dice a mí, le dice a usted: manténgase en mi palabra, porque yo mantengo firme mi palabra eterna. En otras palabras, si Dios me ha prometido algo en su palabra, Él lo va a cumplir. No importa los obstáculos, no importa mis cálculos matemáticos, financieros, lo que ustedes quieran, Dios la va a cumplir. Porque Dios no es hombre, Dios es Dios. Y cuando entendemos eso, comprendemos cómo Dios miraba la soberbia del pueblo que confiaba en sí mismo. Y dice Dios: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. ¿Sabes qué significa a voces en hebreo? Que lo grites. No grito acá porque voy a asustar a los niños. ¿Pero qué voy a gritar? Dice Dios. Que toda carne es hierba. Que toda persona es hierba. ¿Qué es eso de hierba? Que toda persona es pasajera. Hoy es y mañana no es. Hoy tiene gloria de este mundo, quién sabe mañana. Y Dios dice: no confíes en la carne, porque va a pasar mañana. Y Dios dice: toda su gloria es como flor del campo. Es como la flor del campo. ¿Qué es gloria allí? La gloria de la hierba. ¿Cuál es la gloria de la flor? ¿Cómo dirían ustedes? ¿Cuál es la gloria de la flor? O de una rosa. ¿Cuál es la gloria del palo de rosa? ¿O cuál es la gloria de un palo, pues, de flores? ¿Ah? Su belleza. ¿Qué más? Su forma, está erguido. Esa es la gloria, ¿verdad? Uno dice: mire esas rosas, cómo está ese palo, mírelo. Y se impone, ¿verdad? Y nosotros decimos: esa es su gloria. Su firmeza es su gloria. La firmeza humana tiene gloria, pero es pasajera. Y no se puede confiar en esa firmeza. Dice Dios: la hierba se seca y la flor se marchita. ¿Por qué se marchita el hombre y pasa su gloria? Porque el viento de Jehová sopló en ella. Dios nos puede quitar todo hoy. O nos puede dar hoy más. Pero cuando mi corazón está firme en su gloria, estoy preparado para verlo a Él en mi vida personal, sin depender de las circunstancias que a mí me rodean. Por eso dice: ciertamente como hierba es ¿quién? El pueblo. El pueblo es la hierba. Y su soberbia fue secada. Y su grandeza fue destruida. Dios le decía eso en su palabra al pueblo. Las mujeres indolentes de Jerusalén. En Isaías capítulo 2, capítulo 3. Bellas. No lo digo por ustedes, cuidado hermanas. No me vayan a malinterpretar. En el contexto de Isaías, había una clase de mujeres pertenecientes a la clase de los hombres principales. Vivían perfumadas, eran comelonas, por lo tanto estaban bien, pero bien pesadas, bien comidas,
porque en el mundo antiguo ser delgado era malo, ser gordito era saludable. ¿Entiendes? Hoy no, ¿verdad? Hoy, caramba, las modelos entre más desnutridas, más las ve la gente. Ellos no pensaban así como nosotros. Para ellos, que yo esté más gordo, estoy más bendecido por Dios. Nosotros no, nosotros la gordura la vemos con desprecio. Pues en este contexto, en estas sociedades semíticas, ser gordito es ser saludable. ¿Por qué? Porque comes mucho. Y solo los privilegiados podían comer mucho. Y por eso Amós le va a decir a las mujeres también de Israel en el reino del norte: vacas de Basán, le dice él. Mujeres indolentes, solo viven comiendo, haciendo vanidad, sus maridos explotan a los pobres y con ese dinero que se roban, ustedes se llenan de perfumes, comen y hacen esto, pues Dios dice que con garfio se las lleva. Porque esas mujeres tenían gloria, pero no confiaban en la gloria de la palabra eterna de Jehová. Por eso dice el verso número 8: séquese la hierba, séquese la gloria de los hombres, marchítese la flor, su orgullo, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Siempre confiaré cuando abra la Biblia y lea. No le haré caso a lo que me digan las personas. Siempre confiaré en su palabra. Siempre diré: Señor, no me importa lo que escuche, no me importa lo que digan, yo confío en tu palabra. Y Dios también hace algo para manifestar su gloriosa esperanza. Manifiesta la gloria venidera de Él. Verso 9 al 11. Súbete pronto a un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Verso muy hermoso. ¿Cómo puedo ver la gloriosa esperanza de Dios, que Dios la vive en mi vida? Entendiendo que Dios ha manifestado su gloria venidera en Jesucristo. Y la ha manifestado de dos formas. Dios vino a este mundo, caminó en este mundo, y al caminar nos mostró tres cosas que Él quiere que entendamos para manifestar su gloriosa esperanza. La primera: Él es rey, ha conquistado todo. Miren lo que dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. El rey. Dios es poderoso para que esta iglesia crezca, se multiplique, llegue a todo el que Dios está llamando. Dios es poderoso para eso y más. Es poderoso para sacarte del problema donde estás y más. Para Él no es nada lo que tú pasas, pero lo es todo sufriendo contigo. Es rey, domina sobre todo esto. Pero también dice: y su brazo señoreará. Es el Señor de la iglesia. Él manda en la IBM. Y dice: he aquí que su recompensa viene con él. También es un benefactor, no solo es rey. Su gloria venidera es que es benefactor, no solo es rey. Es decir, Él también trae algo para darte de acuerdo a cómo tú has tenido una relación con Él. Castigo o bendición. Tú escoges cómo quieres. ¿Qué quieres que traiga Él en la mano? Tú escoges. La decisión es tuya. Pecas, Él traerá disciplina. Obedeces, Él traerá bendición espiritual y material. Y dice el profeta:
y su paga delante de su rostro. Pero lo más maravilloso es que también Él viene y vino como un pastor amoroso. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno las llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Él es tu pastor, Él es mi pastor. Y si algo nos dice Él, es que los pastores tenemos que ser amorosos, tiernos, suaves con las ovejas. Es cierto que a veces las cosas pueden ser difíciles. Hay ovejas que tienen diferentes actitudes, diferentes personalidades. Pero tenemos que ser amorosos, tiernos, compasivos, perdonadores. Porque así vino Cristo. No, Juan le dice, no te quieran recibir en esa aldea, metámosle fuego como Elías. No, le dice Cristo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a condenar el mundo, vine a salvarlo. Para esta gente, este pastor amoroso significaba un trato que ellos creían que se había perdido. Pero es que claro, ¿cómo puedes sentir tú a Cristo como un pastor amoroso, perdonador, si estás en pecado? Y no quieres obedecer, salir de ese pecado, Dios tiene que disciplinarte duramente. Y lo hizo con este pueblo. Y ya al final del exilio, cuando Él pone y derroca al imperio babilónico y entra en escena Ciro el persa, libera al pueblo y el pueblo regresa a la tierra prometida. Pero no va con todo lo que tenía antes, pero va con algo mejor, con la promesa de esa gloria venidera y de esa palabra de Dios. El amor de Dios por sus ovejas es un amor tierno y maravilloso, pero el amor es como una moneda. Al otro lado tiene otra carita. Enfrente dice amor. Cuando yo le doy vuelta, atrás dice justicia. Mucha gente de Dios solo quiere verlo de enfrente, la carita del amor, pero no le da vuelta a la monedita. Atrás dice justicia. Amor y justicia van de la mano. ¿Qué es justicia? Que tú hagas todo lo que Dios demanda en su palabra, que la obedezcas. Si no la obedeces, si usted no obedece, porque Dios le ama, dijo Dios, el padre que no disciplina a su hijo, le aborrece. Pero el que lo disciplina, le ama. ¿Dios te ama? Sí. Sí. Si desobedeces, te va a disciplinar. ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama. Si no te disciplina y tú andas en una vida perdida y tú vienes y le dices a uno, como muchos lo hacen, ay pastor, ¿cómo me ama Dios a mí? Me decía este hombre. A un buen sinvergüenza. ¿Cómo me ha bendecido? ¿Cómo me ha dado esto? Yo le dije entonces, mire, le voy a decir una cosa. Dice Pablo en Romanos capítulo 2, que usted ignora la benevolencia de Dios. Que usted ignora que Dios le bendice porque le está diciendo que se arrepienta de su vida y le entregue su vida a Cristo. Si usted no se arrepiente, aunque usted Dios le bendiga materialmente en este mundo, usted no va a ir al cielo. Las bendiciones materiales no significan que usted va al cielo. La única manera de ir al cielo es que usted le entregue su vida a Jesucristo y lo acepte como Señor y Salvador personal, arrepintiéndose de sus pecados. Aquí la puede pasar muy bien con bendiciones materiales, pero eso no significa que Dios está contento con usted necesariamente. Es muy importante entenderlo, de forma que
hemos entendido que hay una gloriosa esperanza de Dios, que nos está llevando a una vida de entendimiento cristiana, que tú tienes esperanza en Cristo, no importa lo que pase. Pero también Dios aviva su iglesia con poderosa fidelidad. Dios es fiel y por eso le puedo creer. Esa poderosa fidelidad es que Dios demuestra su poder incomparable. Verso 12 dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién? Solo Dios. El Dios mío, el Dios tuyo. Es el Dios que ve este planeta Tierra. Para Dios no es más que una microscópica partícula de polvo en todo el universo. Tan así somos nosotros para Él. Y eso es lo interesante. Tan insignificantes en nuestro propio ser, pero tan infinitamente valiosos para Él, porque dio su vida por nosotros. Él es poderoso. Los judíos en el exilio creen que los dioses cananeos han triunfado sobre Jehová y que por eso están en el exilio. Pero Jehová les dice: ustedes no están ahí porque yo no sea poderoso y no los haya podido defender de ellos. Están allí porque ustedes son pecadores, han dejado mi palabra, se han ido en su propio camino y han sido soberbios. Están allí porque yo los mandé allí. Y yo tengo el poder de sacarlos de allí porque yo hice el mundo. Yo tengo el poder para cumplir lo que les he prometido. No les he mentido. Porque hay personas que así se pone: pastor, estoy resentido porque Dios se ha olvidado de mí. Dios realmente me ha fallado. Eres tú el que le ha fallado a Dios. Dios no te ha fallado a ti. Eres tú el que le falla a Dios. Y nuestras fallas se las atribuimos a Él. Él quiere que entendamos que su sabiduría también es incomparable. Él no se equivoca. Verso 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o la ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie. Pregunta retórica. ¿Se contesta cómo? Nadie. Nadie. Y al contestar nadie entendemos: Dios es sabio. Él sabe por qué no te ha permitido lo que tú tanto anhelas en tu corazón. Él sabe por qué decidió tomar la decisión de llevar a un ser que tú tanto amabas. Él sabe por qué quiso que perdieras el trabajo. Él sabe por qué te somete a la prueba de una enfermedad. Él es sabio. Por eso en todo, los cristianos reconocemos el propósito de Dios. Por eso Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, ¿a quién se la debe pedir? ¿A quién? A Dios. ¿Y se la va a dar cómo? ¿Cómo se la va a dar? Y sin reproche. Pero la sabiduría no es para comprender la prueba, Santiago no está diciendo que la sabiduría que yo pido es para comprender la prueba, no está diciendo eso. La sabiduría que yo le pido a Dios es para que yo tenga la fortaleza de tener gozo, confianza, esperanza en medio de eso que no puedo explicar por qué me pasa. Esa es la sabiduría. Dios no te va a explicar por qué te metió a eso. Te va a decir: confía en mí. ¿Tú confías en mí? Eso es lo que Él dice. ¿Tú confías en mí? Pero es que mira, Señor, todo va para atrás. Bueno, ¿tú confías o no en mí? ¿Y yo qué le digo? Señor, tú eres sabio. Tú lo sabes todo. Le voy a dar yo consejos a Dios.
Le voy a sugerir yo a Dios cómo hacer las cosas en mi vida. Él hace como quiere. Pero también tiene una soberanía incomparable en esa poderosa fidelidad. Dios es soberano. Verso 15, 17. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y lo que no es. Dios es soberano. Dios le está diciendo a Israel en el exilio: mira, Asiria no es nada para mí, Babilonia tampoco, los medopersas tampoco. Quiero que entiendas también que los griegos tampoco y que los romanos peor. No es nada para mí, dice Dios, los Estados Unidos. No es nada para mí la China, ni tampoco Europa, ni tampoco Rusia. No son nada para mí, dice Dios. Es más, ¿sabes lo que son? Me dice Dios. Son menos que nada y que lo que no es. Menos que nada y que lo que no es. Yo matemáticamente eso no lo puedo concebir. ¿Tú sabes lo que está diciendo? Menos que nada y menos que lo que no es. Ustedes pueden digerir eso. Yo no puedo. Pero ¿qué puede ser menos que cero? Que nada. ¿Qué puede ser menos que la nada? ¿Algún ingeniero que conteste aquí, matemático? ¿Qué puede ser menos que la nada? ¿Ah? ¿Cómo? Nada. ¿Y qué puede ser menos que lo que no es? Oiga, contéstenme. Menos que lo que no es, pues yo no sé, solo Él sabe. Si lo que no es, pues. Bueno, imagínense este espacio donde yo estoy. Aquí no hay nada en este espacio, aquí donde están mis manos. ¿Hay o hay algo ahí? Pues solo aire hay. Pues por lo menos hay aire. Bueno, quitemos el aire. Menos que eso que queda ahí son las grandes naciones para Dios. No, hermanos, dejemos de preocuparnos. Dejemos de caer en ansiedades. Dejemos de estar diciendo, de esta no salimos, de esta no podemos. Dios es soberano. Para Dios no es ningún problema, nada de lo que nos sucede. Las naciones son como polvo para Él. Es soberano. Él hace lo que quiere. Y su grandeza y gloriosa divinidad es otra manera poderosa de mostrar su fidelidad. Verso 18 al 26, y vamos rápido. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? No hay imagen. No se puede. No puedo. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante, o con qué me compararéis? Dice el Santo: levantad en alto vuestros ojos
Y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. En pocas palabras, Dios no me va a fallar. Él puede ponerle nombre a las 100,000 millones de estrellas que aproximadamente los científicos creen que hay en el universo. Y va a poder con el dinero del súper que no tenemos para mañana, los que no tienen. O no va a poder él con su enfermedad. O no va a poder él con lo que usted debe y tiene que pagar. Así es el Dios suyo. Le pregunto a usted que está ahí en la cámara. Ese es el Dios que usted cree. ¿No ve que Dios le pregunta a usted y a mí, ¿a qué pues me haréis semejante? A nada. Levanta tus ojos. Levanten sus ojos, levanto mis ojos. ¿Quiere que yo levante mis ojos? ¿Para qué? Para mirar a quién creó todas las cosas. Levantar los ojos es muy importante. Es darse cuenta uno que el Dios en el que yo confío, no hay nada imposible para Él. ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿o sí? Cuando yo le digo a Él, Señor, tú nos trajiste a la IBM. Que la gloria sea tuya en este lugar. Danos que tu gloria se manifieste todos los días en este lugar. Que no confiemos en nada ni en nadie, sino solo en Él. Él nos está dando todo. Él traerá más personas a este lugar. Él nos dará los recursos para seguir adelante. Él nos dará a cada uno de acuerdo a la manifestación de su gloria, para gloria de su propio nombre. No hay nada imposible para Él. Nada. Absolutamente nada. Y si alguno aquí tiene esa duda, no nos ayuda. No nos ayuda. Porque Él dirá, tienes unos incrédulos que me ofenden en la iglesia. ¿Por qué, Señor? Porque siempre ven limitaciones, no creen en mí. ¿Creen en Dios, hermanos? ¿Creen que Dios es poderoso? ¿Creen que Dios es poderoso? Miren, le estoy orando porque no sea intervenida Katia. Te los confieso. Y le tuve que decir, ¿sabes una cosa? No me gusta, pero te lo digo. No me gusta cuando me humillas, pero es necesario. Humíllame más, le digo. Porque Él dice, ¿en quién confías tú? En ti. ¿Seguro? Sí, en ti confío. Permíteme avanzar. Y le dije, no quiero que lo operen. Quiero que hagas un milagro en ella. Te lo pido. Y aquí se lo pido delante de ustedes. Le pido que haga un milagro en ella. Y lo creo. Vi a mi padre cómo lo salvó del efisema pulmonar. Vivió 7 años más y entregó su vida a Cristo. Los médicos creían que se iba a morir. Cuando yo estuve con él allá en el Catarino, ya les conté, se ahogaba en las noches, le daba esos ataques. Y al siguiente día en la madrugada fuimos, le hicimos exámenes y todo. El doctor dijo, se ha detenido ese efisema pulmonar de él, y eso se ha detenido. Vivió 7 años más. Caramba, tenemos que creer que Dios es el Dios de lo imposible. Dejemos de estar poniendo nuestra eficacia, nuestra confianza en la voz, brazo de los hombres. O Dios es Dios en esta iglesia o no es Dios.
Pero ¿verdad que es Dios, hermanos? No los regaño. Solo quiero que entiendan, cuando se vayan de aquí, que Dios es Dios. Y que para Él no hay nada imposible. Nada. Nada es imposible. ¿Por qué? Porque Dios aviva a su iglesia con poderoso cuidado. Termino con esto rápidamente. Termina Isaías diciendo: reprende nuestras dudas de su cuidado amoroso. Así nos cuida. Él reprende nuestras dudas respecto a su cuidado amoroso. Verso 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Es decir, ¿por qué dices tú, Israel, que yo no me preocupo por ti? Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué andas diciendo que tú no me interesas a mí? ¿Crees que yo soy mentiroso? Dice Dios. ¿Crees que yo no voy a cumplir lo que he dicho? ¿O es que tú no confías en mí? Y Dios le dice: reprendo tu ignorancia en mi infalibilidad y mi sabiduría. Verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso es que yo le digo a las personas: miren, hermanos, hay personas que a veces le dicen a uno: ¿y usted qué es? Miren, uno tiene que aprender en esto. No se oye una moda cuando presentan a un predicador, el doctor tal, dice, ¿verdad? El archidoctor no sé qué. El plus no alcanzable teólogo no sé qué. Mentira. Pura mentira. Con respeto digo esto. ¿Cómo dice Isaías que es el entendimiento de Dios? ¿Quién lo alcanza? Dice ahí. ¿Quién lo alcanza? Dice el verso 28. ¿Quién lo alcanza? Nadie. Nadie lo alcanza. Y yo le voy a decir una cosa a usted que está en la web. Ya vamos terminando. Y usted allá en Spotify, que va manejando y va escuchando. Escuche bien lo que le voy a decir. No hay nadie en este mundo que alcance el entendimiento de Dios. Pero esto es lo que he aprendido en la vida cristiana. He encontrado más entendimiento de Dios en una señora haciendo tortillas que muchos que han ido a estudiar teología. Porque a Dios se le entiende confiando y viviendo en Él. No quiere decir que no vamos a estudiar la Biblia, pero Dios quiere que confiemos en Él. Y la única manera de confiar en Dios es que Él me tire a la fosa de los cocodrilos y yo confíe en Él. No hay de otra. No hay de otra. Por eso Él reprende nuestra ignorancia. Porque Él es infalible y es sabio. Él no se equivoca. Él no se equivoca. Y el verso 29, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, porque empodera al cansado y al débil, mostrando su poderoso cuidado. Tampoco hay una explicación racional para esto. ¿Cuánto es 0 por 0, racionalmente hablando? ¿A los ingenieros? 0 por 0. 0. Pero aquí dice que da fuerzas al que no las tiene y que multiplica al que no las tiene. 0 por Dios, ¿cuánto es? Inventen algo. 0 por Dios, ¿cuánto es? Dios, dice él. Claro, 0 por Dios es Dios. Ahí donde yo ya no puedo. Ahí donde yo tiré la toalla.
Ahí donde yo toqué fondo y mostré de lo que estaba hecho, ahí entra Dios, extiende su mano y me dice, levántate. Levántate de ahí. Es que no puedo, Señor. ¿Qué me importa a mí? Yo te voy a dar fuerzas. Levántate. Cansado y débil es como somos fuertes, porque allí es cuando Él comienza a mostrarnos su fuerza. Porque su gracia se perfecciona, dijo Pablo, en mi debilidad. Pero tengo que aceptar lo que no puedo. Y por último, Dios aviva a su iglesia con poderoso cuidado, proveyendo ilimitadas fuerzas a los que esperan en Él. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Verbos que se refieren a la acción que Dios iba a hacer con los exiliados. Los iba a levantar de ahí, de Babilonia, para que caminaran, volaran, corrieran y regresaran a la tierra prometida fuertes, confiados y viendo lo que Dios iba a hacer en sus vidas. ¿Se puede confiar en Dios? ¿Se puede confiar en Dios? Amén. ¿Qué debemos cambiar hoy? Que debemos ser conscientes que Él quiere perdonarnos, pero debemos volver a la comunión con Él. Si usted no lo busca a Él, Él no puede perdonarle. Conscientes de que desea Él nuestro consuelo, no nuestro castigo, pero debemos creer en su poder restaurador. No importa el pecado que sea, Él quiere perdonarte. Perdonó al pueblo de toda clase de pecados, dice. Él quiere que seas consciente de que nuestro Dios es omnipotente, todo lo puede, y omnisciente, todo lo sabe, y que por tanto debemos confiar en su palabra infalible y someternos a su soberana voluntad. Dejemos de desconfiar de Él y aceptemos su soberana voluntad y confiemos, pase lo que pase. Y que seamos conscientes que el Señor reprende nuestras dudas acerca de su interés por cada uno de nosotros. Quien duda de Él, no espere que le ayude. Porque dice el libro de Hebreos que es necesario que el que crea que hay Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El incrédulo Dios no le va a ayudar. Y Dios puede llenar con su poder al que decide creer en sus promesas, las cuales es poderoso para cumplirlas. Regresa a casa y regresa creyendo que todo lo que está sucediendo está en manos de Él. Y confía en Él. No te apartes de su camino y Él hará. Sea que se cumpla como tú quieras o no, pero Él hará. Y lo que haga es lo mejor para usted y para mí. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a los amigos en Spotify. Siempre los estamos invitando cada domingo a escuchar la palabra de Dios aquí en la IBM, la Iglesia Bautista Metropolitana, aquí en San Pedro Sula, Honduras. Y a ustedes que nos ven en la YouTube, que Dios bendiga sus vidas. Entrega tu vida a Cristo. Él puede salvarte. Él es la única esperanza que tú tienes. Confía en Dios. Arrepiente de tus pecados y entrégale tu corazón a Él hoy para que Él te reciba y sea tu Señor y Salvador personal. Que Dios bendiga tu vida. Amén.